Muy bien. El tema anterior que nosotros tratamos también abarcó clasificación de los verbos, pero ahí teníamos ciertos verbos un poquito más complejos y más complicados, donde podríamos analizar objeto directo, quién no tiene objeto directo, entre otras cosas, ¿no? Quién tiene este complemento atributo, quién no tiene, en qué casos utilizarlo y todo ello. Ahora vamos a continuar con el mismo tema de clasificación de los verbos, pero vamos a hablar acerca de otro tipo de verbos. ¿No? Otro tipo de verbos que creo que también ya los había explicado a modo introductorio en la clase anterior, pero de todas maneras ahora lo vamos a volver a retomar, que son estos verbos. Los personales, los impersonales, creo que los impersonales sí lo vimos en la clase anterior, impersonales, los regulares e irregulares, creo que también tomamos algunos puntos de ellos, o no recuerdo bien, pero de todas maneras, como hoy los ejercicios van a tratarse de solamente estos de aquí, entonces de todas maneras lo voy a volver a explicar. Y los verbos defectivos que vendrían a ser casi lo mismo de los impersonales, ¿no? Es casi lo mismo que los impersonales. Entonces vamos a empezar con el análisis. Recuerda que estamos dentro del análisis sintáctico, donde estamos observando cómo funcionan estos verbos, ¿no? ¿Por qué forman parte de una oración? ¿En qué casos funcionan? A ver, tenemos el primero, que son los verbos personales, ¿cierto? Verbos personales. ¿Qué me indican los verbos personales? En los verbos personales tú vas a encontrar a quién, a tu amiguísimo el sujeto. Aquí hay sujeto. Por eso dice personales, porque te están indicando una persona. Recuerda que aquí puedes conjugarlo en primera, segunda, tercera persona, tanto plural como singular. Por ejemplo, el sol se oculta. ¿Quién sería el sujeto aquí en el sol se oculta? El sol, pues, ¿no? El sol vendría a ser el sujeto, el sol. Ahora aquí, eso quiere decir que esta oración sí contiene un verbo personal, porque este es el sol, se oculta. Lucía postula para ser doctora. Lucía, ¿el sujeto quién es? Lucía. Lucía. Porque tú puedes reemplazar acá a Lucía por quién, por ella, y ya tienes persona, tercera persona. Ella postula para ser doctora, o sea, tienes el sujeto, ¿no? Por más de que aquí el sujeto está colocado de forma expresa, o sea, está visible, está visible. En cambio, en el caso del sol, no, en el caso del sol también está visible. El sol sujeto está visible y en el caso de Lucía también está visible. El sujeto está acá, está presente. Por eso conocemos como verbos personales porque está el nombre, aquí está el nombre, o sea, el sujeto sustantivo, el nombre, sustantivo, sustantivo, que hacen función de sujeto, ¿no? Sujeto, sujeto. Está presente, está de forma expresa, pero no solamente se va a encontrar de forma expresa el sujeto, sino también se va a encontrar de forma tácita, o sea, cuando no se puede ver, pero tú en tu mente puedes verificar que sí está el sujeto. Por ejemplo, elimina a Lucía de la oración, elimínala, táchala, imagínate que no está. Y la oración simplemente dice postula para ser doctora, postula para ser doctora. O la oración dice ha postulado para ser doctora. Ajá, más clara. Ha postulado para ser doctora. Y ahora, en la oración ha postulado para ser doctora, ¿hay sujeto? ¿Hay sujeto? A ver, cualquiera de ustedes puede responderme por el chat. En la oración ha postulado para ser doctora, ¿hay sujeto? A ver, Marifé Flores por ahí me da una respuesta. Guaraca me da una respuesta también. Jan Flores también. Mafer Rincón. A ver, vamos a analizar. Marifé me dice que no. Guaraca me dice no, pero sería ella. Ya, pero ya me estás diciendo que no. Entonces, ¿es sí o no? Flores Jan me ha dicho que sí. Alessandra Chumacero me ha dicho que no. Yulitza Ruiz me dice que sí. Entonces vamos a verificar. A ver, présteme atención. Si yo digo, ha postulado para ser doctora. Recuerda que en los verbos personales puede haber un sujeto tanto expreso, o sea, el sujeto visible, y el sujeto tácito, el que no se ve. Si yo digo, ha postulado para ser doctora, la pregunta es, ¿quién? ¿Y tú qué me responderías? Responderías, ella, ¿cierto? Y por más que el sujeto no esté expreso, o sea, el sujeto no esté visible, está de forma tácita, porque tú puedes decir, ella ha postulado para ser doctora. Ella está ahí metido, no lo puedes ver, pero sí está. ¿Quién ha postulado para ser doctora? Ella. Ha postulado para ser doctora. Ella. Ha postulado para ser doctor. Él.
Y así, y el sujeto está tácito, o sea, no se puede ver, pero sí está. Sí está. Entonces, en los verbos personales admiten sujeto expreso, el visible, como lo tienes aquí, y el sujeto tácito, el que no se puede ver, pero tú te das cuenta que sí está haciéndole la pregunta, o si no, simplemente imaginando que ahí hay uno de los pronombres, ¿no? Como por ejemplo, ella, él y todos esos, ¿no? Por eso decimos, ella ha postulado para ser doctora. Entonces, si le quitas el ella, tienes ha postulado para ser doctora. Ahí sí hay sujeto, es ella, no se ve, pero entendemos que sí está ahí, está presente. Por lo tanto, verbos personales, sujeto expreso, el que se puede ver, y sujeto tácito, el que no se puede ver, pero sí se puede deducir. Y eso nos referimos cuando hablamos de verbos personales. En cambio, en los verbos impersonales, aquí no hay sujeto, ni expreso ni tácito. Acá ni lo puedes ver, ni tampoco no lo puedes ver. O sea, no hay ninguno. Creo que es lo mismo, ¿no? Pero igual, no hay ninguno. Se usan solo en tercera persona del singular. O sea, solamente existen en tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Qué más tenemos? Son verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza. Creo que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, verbos de fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, granizó, nevó, llovió, ¿no? Acá dice, ayer granizó. Acá hay algún sujeto, tú puedes decir, él ayer granizó. ¿Quién? ¿Qué persona va a granizar? ¿Él granizó ayer? ¿Quién? ¿Hay alguna persona que puede granizar? No, por eso se dice que los fenómenos de la naturaleza no tienen sujeto, no tienen sujeto. Entonces, básicamente es ello. Acá tenemos otros ejemplos. Nieva desde ayer. ¿Tú puedes decir aquí que alguien está nevando? ¿Alguna persona está nevando? No. Entonces, por eso dice nieva desde ayer. Nieva desde ayer. Entonces, básicamente, esto es un sujeto que diga un verbo impersonal. Luego tienes llueve a cántaros. Él llueve a cántaros. ¿Quién va a llover? ¿Quién está lloviendo? Nadie. Entonces, por esa razón es que cuando se refiere a fenómenos de la naturaleza es impersonal. Truena desde temprano. Truena. ¿Quién truena? ¿Quién está tronando? ¿Hay alguna persona que truene? No. Entonces, esto está expresado de forma general con respecto a los fenómenos de la naturaleza. Helará este año. Helará. ¿Quién va a helar? ¿Él helará? No, no existe, no hay sujeto. Entonces, básicamente, esto es impersonal. Relampaguea mucho. ¿Quién relampaguea? ¿Hay alguna persona que relampaguee? No. Entonces, básicamente, esto sería el verbo impersonal, porque no presentan sujeto, ni tácito ni expreso, no hay, no existe. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tú te das cuenta que se trata de verbo impersonal cuando los verbos son fenómenos de la naturaleza, ¿no? Cuando se refieren a ellos. Ahora, ¿qué otro tipo de verbos también se encuentran dentro de los impersonales? Las formas del verbo haber, hacer y ser. Todo esto también se encuentra en la categoría de impersonales. Podrían ser los siguientes. Hace años que no vienes. Hace años que no vienes. Acá dice hace años. ¿Hace años es sujeto? No. Aquí hace calor. Aquí, ya, pero ¿hay sujeto acá? Hace calor. ¿Él aquí hace calor? No. Eh, hace días que no lo veo. ¿Él hace días que no lo veo? No, no existe. Hace días que no lo veo. Hace días no es sujeto. Es tarde y además recuerda que aquí tienes hace, la palabra hace años y del verbo hacer. Aquí tampoco hay hace días. Hace no sería verbo impersonal si tú dijeras él hace sus tareas o si tú dijeses hace sus tareas. Ahí sí, pues, ¿no? Si dijéramos hace sus tareas, ahí sí hay este sujeto porque sería él hace sus tareas, ¿no? El sujeto tácito sería él hace sus tareas. Ahí sí una persona está actuando. Él hace sus tareas. Ahí sí en el verbo hacer estaría presente el verbo personal. Pero aquí en estos ejemplos no está. Dice, hace años que no vienes. Aquí hace calor. Hace días que no lo veo. Es tarde para arrepentir, para arrepentimientos. ¿Ves? Aquí no hay sujeto. ¿Acaso tú dices, él es tarde para arrepentimientos, ella es tarde para arrepentimientos? No. Hay malas noticias. Simplemente es una información que la das de forma general. Hay malas noticias. ¿Acaso tú dices, él hay malas noticias? No hay, pues no existe. De esa forma no se puede hablar.
Entonces, básicamente, por eso entendemos que en las formas de haber, hacer y ser, por eso tienes que leer el contexto en el que está la oración, porque no te vayas a confundir cuando te dice hace la tarea, ¿no? Hace la tarea. Por más de que tenga hace, no me vayas a decir que es impersonal, porque eso no es cierto. Si tú dices hace la tarea, hace los quehaceres del hogar, ahí ¿quién? Él o ella, ¿no? Ahí sí hay sujeto tácito. En cambio, aquí no hay sujeto tácito. Aquí no se encuentra el sujeto tácito ni expreso. Por lo tanto, aquí nos da la idea de que nos habla de forma general, de forma global, se podría decir, y que básicamente no hay sujeto, por eso tenemos aquí los verbos impersonales. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego tenemos los verbos regulares e irregulares. ¿Y de qué se trata? Esto está súper fácil, no creo que te equivoques. Lo único que tienes que hacer aquí es conjugarlos. Conjúgalos de todas las maneras posibles hasta que encuentres alguna falla. Vamos a explicártelo esto de manera práctica. Ya tenemos los regulares y los irregulares. Voy a habilitar aquí mi pizarrita virtual, mi Paint. A ver. Ya, listo. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra o el verbo, sobre todo el verbo, porque estamos analizando verbos, el verbo trabajar. Trabajar. Listo. Ahora vamos a analizar quiénes son verbos regulares y quiénes son verbos irregulares y de qué se trata. En la palabra trabajar, si tú tuvieras, por ejemplo, la palabra trabajo, trabajando, trabajamos, tuvieses todo ese tipo de palabras, lo primero que tienes que hacer es convertir a ese verbo, al verbo trabajando, trabajar, trabajamos, trabajábamos, tienes que convertirlo a su forma original. Y su forma original es cuando terminan en ar, en er, en ir. Entonces, si yo te digo trabajando, trabajamos, trabajemos, si yo te digo eso, al verbo, por ejemplo, trabajábamos, conviértelo a su forma original. Trabajábamos allá, en las que terminan en ar, er, ir. Entonces será trabajar. De trabajábamos, su forma original, su forma infinitivo original sería trabajar, ¿no? Entonces por eso vamos a ver este verbo, trabajar. A ver, muy bien. Y si yo te dijese al verbo comíamos, comíamos, transfórmalo a su forma original, sería comer, ¿cierto? Recuerda que cuando terminan en ar, er, ir es su forma original o también llamada infinitivo. Entonces lo convertimos a su forma original y ya tenemos el verbo trabajar, ¿cierto? Ahora, para yo hallar la raíz de este verbo, o sea, la raíz es hasta dónde se mantiene fija una palabra y después si tú le quitas lo otro, va a haber modificaciones. O sea, lo otro serían las desinencias, raíz y desinencias. Entonces, si yo quiero saber la raíz de un verbo, tengo que convertirlo a su forma original, es decir, a esto, ¿no? De trabajemos a trabajar. Esta es su forma original, trabajar. Y tengo que quitarle la terminación ar, er, ir. Entonces acá le quito ar. ¿Eso qué quiere decir? He quitado ar, ¿qué me queda? Trabaj hasta la J. Y trabaj hasta la J sería la raíz de este verbo, la raíz. O sea que hasta aquí se va a repetir todo. Toda la familia de palabras del verbo trabajar, todas las conjugaciones, se repite hasta trabaj. Todos se mantienen hasta trabaj. A partir de la J ya empieza a cambiar y a eso se les llama desinencias. Por ejemplo, trabajé, una desinencia, trabajó, otra desinencia, trabajamos, trabajamos, trabajaste, trabajaron, y todas las conjugaciones habidas y por haber. Trabajaron, trabajabas, trabajamos y todo ello. Y te das cuenta que todas esas palabras que te estoy mencionando, todas esas conjugaciones coinciden desde la T hasta la J, todas coinciden. Entonces la raíz es la parte que nunca cambia, ¿no? Hasta trabaja. ¿Y dónde vamos a cambiar? La parte final, en las desinencias. Lo cambiamos por la E, ya dice trabajé, lo cambiamos por la O, ya dice trabajó, lo cambiamos por la amos, ya dice trabajamos, lo cambiamos por aste y ya dice trabajaste, lo cambiamos por Aaron y ya dice trabajaron, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá vendrían a ser las desinencias. Desinencias. ¿De acuerdo? Las desinencias, todo ello, lo que sí se puede cambiar de una palabra. En cambio, lo que no se puede cambiar y se mantiene para cierto grupo de palabras, o sea, para la familia de palabras, se le conoce como raíz.
A ver, dentro de las conjugaciones de la palabra trabajar, ¿se modifica la raíz? ¿Hay alguna conjugación de la palabra trabajo que modifique la raíz? No, ¿no? Porque tenemos trabajé, trabajamos, trabajaste, trabajaban, todas se mantienen hasta la J, no cambian para nada esta estructura, hasta la J no cambian para nada. Entonces, a ese tipo de verbos se les conoce como los verbos regulares, cuando no cambian la raíz. Y ahora tú dirás, pero ningún verbo cambia la raíz. Te equivocas. Hay verbos que sí cambian su raíz. Por ejemplo, ya hemos visto los verbos regulares, que son aquellos que la raíz nunca va a cambiar, solamente cambia la desinencia, obviamente. Pero hay un grupito de verbos en los que sí cambia la raíz, en los que sí cambia. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra, observa, dormir, el verbo dormir. Verbo dormir. Vamos a identificar en qué casos cambia. Tú dices dormir, ¿cierto? Por ejemplo, yo te digo al verbo dormimos o al verbo dormían, cámbialo a su forma original. Entonces, ¿tú qué me vas a traer? Dormir, porque para cambiar a su forma original tienes que volverlo en terminación ar, er, ir y ya está. Si yo te digo dormíamos, al verbo dormíamos, cámbialo a su forma infinitivo original. Entonces, dormíamos, allá, dormir, ya está. Lo primero que tienes que hacer es pasarlo a su forma original y obviamente para hallar la raíz de este verbo tienes que quitarle esto de aquí, esta cosa de aquí tienes que quitarle. Quítale esto. Le quitas la terminación ir y ya tienes la raíz del verbo. Entonces la raíz en dormir sería dorm, hasta la M, dorm. Esta sería la raíz. Y todo lo demás que viene, dormíamos, vienen a ser las desinencias. Dormían y todo ello. Pero ahora, ¿esto no se parece a lo anterior? Claro, pero hay algo que tú no sabes aquí en este tipo de palabras, que aquí la raíz sí se modifica, o sea, no siempre va a ser dorm. ¿Por qué? Porque conjúgalo en todas las formas posibles. Dormimos, dormíamos, dormiste, hasta ahí se mantiene. Dormíamos, dormiste, dormían, pero hay una conjugación que dice duermo. Yo duermo, tú duermes, él duerme, y ahí ya no sería, la raíz ya no sería dorm, sino la raíz sería duerm, ¿no? Duerm. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que hay ciertas palabras, hay ciertos verbos que la raíz cambia, ¿no? ¿Acaso la raíz se va a mantener para todos en dorm? No. Cuando yo hablo de yo duermo, cuando hablo del presente, primera persona, ya no sería dorm. ¿O acaso tú dices yo dormo? Tú no dices yo dormo, ¿no? Tú dices yo duermo. Entonces, aquí ya cambió la raíz. La raíz ya es duerm, ya no es dorm. En cambio, en trabajar sí se mantiene para todo. Trata de conjugar todas las formas posibles y te vas a dar cuenta que trabaja se mantiene para todas las conjugaciones, presente, futuro, para todo. Por eso se le dice que es un verbo regular, porque no cambia su raíz. En cambio, lo anterior es un verbo irregular, porque aquí la raíz sí cambia. No todo va a ser dorm, sino que también hay duerm, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Muy bien. Ahora pasamos a los verbos defectivos. Los verbos defectivos básicamente vienen a ser lo mismo que los impersonales. Es lo mismo, así que no te preocupes. Son verbos que solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras, ¿de acuerdo? La mayoría de ellos solo tienen la tercera persona debido a su significado, ¿no? Por ejemplo, de concernir, concierne, concierne. Acontecer, acontece, acontecen. Básicamente se parecen algo a los impersonales, pero esto sí tiene este sujeto y generalmente es de tercera persona. Entonces esa es la diferencia entre los con los impersonales. Pero la lista prácticamente es la misma, ¿no? Porque mira, acá tienes llover, nevar, granizar, tronar, diluviar, relampaguear, amanecer, acostumbrar, soler, embair, concernir, aterir, acontecer, atañer, acaecer. Entonces aquí obviamente las que no tienen sujeto son llover, nevar, granizar y todo eso, ¿no? Pero las que pertenecen o las que forman parte a los verbos impersonales, pero obviamente también están en la categoría de los defectivos. No te preocupes por las preguntas, porque en las preguntas nunca te van a venir los dos al mismo tiempo. Te va a venir o haya los defectivos y no te va a mencionar los impersonales, o haya los impersonales y no te va a mencionar los defectivos, así que no hay problema con ello.
¿Ya? Muy bien. Entonces solo se conjugan en tercera persona. Mira, llover, llueve. Nevar, neva, ¿no? O nieva sería, ¿no? Nieva, nieva, ya. Granizar, graniza, ¿no? En tercera persona. Tronar, truena. Diluviar, diluvia. Relampaguear, relampaguea. Pero obviamente acá también, si nos damos cuenta, aquí no hay claro, podemos identificar que no hay sujetos aquí, justamente en los verbos que hacen de doble función, ¿no? En los verbos que hacen de impersonales. A ver qué me dice. El defectivo al tener sujeto a su vez es un verbo personal. A ver, vamos a analizarlo. Parece que no, ¿ah? Parece que acá yo lo estoy analizando. Sí se puede conjugar en tercera persona, pero no necesariamente indica que existe el sujeto, ¿no? Por ejemplo, de llover, su tercera persona, ¿cuál sería? Colócale él solamente para probar, no necesariamente porque exista ahí un sujeto, sino para probar. De llover, ¿cuál sería su tercera persona? Él llueve. Obviamente no existe él llueve, pero solamente utiliza al él para transformarlo a tercera persona, si no, nunca lo vas a ubicar, ¿no? De concernir, él concierne, pues, él concierne, ellos conciernen, ¿no? Ahí lo tienes. Acontece, no vas a decir él acontece, ¿no? Él acontece no existe, pero obviamente lo vas a tener que utilizar para poder encontrar la tercera persona de este verbo. Ellos acontecen. ¿Qué más? O sea, solamente vas a utilizarlo, nada más vas a usar al supuesto sujeto, pero en realidad todo va a depender de la oración en la que te encuentres, ¿no? Muy bien. De acaecer, de ataño, o sea, toda esta listita nada más pertenece a los verbos defectivos, son los que corresponden a esta lista. Así que no vas a tener ningún problema con el desarrollo de los ejercicios, más que vas a verlo a continuación, vas a verlo, vas a observarlo y ya vamos a pasar a la primera pregunta en la cual ya hay respuesta, así que ustedes van a responder a partir de la segunda pregunta. A ver, en la siguiente oración, cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. ¿Qué tipo de verbo tenemos? Acá dice, cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. Tú puedes decir acá, cuando amanece, él cuando amanece, o sea, cuando amanece una persona, cuando amanece, él cuando amanece o él llegan los primeros rayos del sol. No, aquí está hablando de forma general. Él cuando amanece, ¿acaso una persona amanece? Una persona amanece, ¿cómo es eso? O sea, amanecemos porque despertamos, pero no se refiere a ello, ¿no? Dice cuando amanece, o sea, está hablando de la situación en general, no está hablando de un sujeto. Cuando amanece, llegan los primeros rayos del sol. Entonces, básicamente, amanece que pertenece, está dentro de los verbos defectivos, sí, pero como te decía, nunca vas a encontrar preguntas que te den ahí defectivo e impersonal, ¿no? Entonces, amanece eh, se asocia a los verbos impersonales. Las mismas palabras se asocian a los verbos impersonales. Todo depende de la oración, ¿no? Entonces aquí la palabra amanece está dentro de los verbos defectivos, pero obviamente los defectivos se relacionan con los impersonales. Entonces amanece será un verbo impersonal porque lógicamente aquí no hay sujeto, ¿no? Entonces, impersonal. La clave correcta es la B. Y además que amanecer es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Amanecer, anochecer y todo ello. Entonces, aparte de ser defectivo, también es impersonal. Y como verás en las alternativas, nunca vas a encontrar a ambos juntos. Muy bien, vamos con la pregunta 2. Los verbos impersonales solo se conjugan ¿de qué forma? Los impersonales. A ver, lo mismo que los defectivos, ¿no? Los mismos que los defectivos. A ver, acá me dice, en lo que a mí concierne. Ya pues, en lo que a mí concierne. Por eso te digo, hay algunos casos de los defectivos, algunos casos, todo depende de la oración. Todo depende de la oración, por eso tienes que verlo en el contexto de la oración para identificar si tiene sujeto o no. Pero generalmente la lista de los defectivos, para que no se confundan, la lista de los defectivos también tiene función de impersonales. Todo depende de la oración en la que se encuentre, del contexto de la oración. Como por ejemplo lo vimos en el caso anterior, decía que el verbo hace pertenece a los impersonales, pero hace según la oración. Por ejemplo, cuando digo hace años, ¿no? Ahí sería impersonal, pero si yo digo hace sus tareas, ahí es personal, ¿no? Porque hay un sujeto ahí presente. Entonces, todo depende de la oración. Lo que tienes que tener en cuenta es que esta lista que está aquí
esta lista de verbos pertenece a los defectivos, nada más. Y ya según la oración, tú vas a identificar si son personales o impersonales, según la oración, según el contexto de la oración. Aquí en esta oración, por ejemplo, en la primera, cuando amanece, llegan los primeros rayos de sol, es una impersonal. Es una impersonal y eso está a la vista. Porque no hay sujeto. Vamos con la 2. Los verbos impersonales solo se conjugan ¿en qué persona? ¿En qué persona se conjugaban los impersonales? A ver, esto le toca responder a Alexa Quispe. Danos tu respuesta, Alexa. Alexa, ¿estás ahí? Los verbos impersonales, eso lo vimos y está también en tu libro. Creo que en su libro también tienen teoría, ¿no? La teoría que yo tengo aquí también lo tienen ustedes. Ah, ya. Entonces, Alexa, respóndeme por favor. Eso está en tu libro. ¿En qué persona se conjugan los verbos impersonales? Está en tu libro. A ver, dime tu respuesta, que todavía no me estás respondiendo. ¿En qué persona se conjugan los verbos impersonales? ¿En qué persona? ¿Ya lo tienes? Alexa. Ya, Alexa no me da la respuesta, vamos por otra persona. Valerie Lozano. A ver, Valerie. Alexa, ya, Valerie, ya Alexa me ha respondido, igual Valerie, respóndeme por favor para ver tu clave. A ver, Valerie. Valerie me dice allá, arriba me ha contestado y me dice la C, la C. A ver, Alexa me dice la A, Valerie me dice la C. Los verbos impersonales solamente se conjugan en tercera persona singular, nada más. Entonces, la clave correcta, ¿cuál era? La C, tercera persona singular. Solamente hay opción de esta. Entonces, esa era la respuesta. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3, ¿qué nos dice? Al conjugarla, ¿cuál de todos estos verbos, amanecer, calmar, granizar, lloviznar, nevar, al conjugarla por cualquier otra forma, no resulta ser un verbo impersonal? ¿Cuál de todos ellos? A ver, esta pregunta va para Adriana Chumbe. ¿Cuál de todos estos verbos, si tú lo conjugas, no es un impersonal? Eso está fácil porque simplemente indícame cuál de estos verbos no es un impersonal. Nada más, eso es lo que quiere decir. La pregunta 3 traducida es, ¿cuál de estos 5 verbos de las alternativas no es un verbo impersonal? A ver, Adriana Chumbe me dice la C, granizar. Granizar era verbo impersonal. Amanecer, verbo impersonal. Lloviznar, impersonal. Nevar, impersonal. Granizar, impersonal. En cambio, calmar es un verbo personal, porque tú dices, yo calmo, tú calmas, nosotros calmamos. En cambio, amanecer, yo amanezco, tú amaneces, nosotros amanecemos. Claro, también suele conjugarse, pero recuerda que amanecer está más cerca de los impersonales que de los personales, ¿no? Entonces, básicamente la clave era la B. En cambio, granizar, yo granizo, tú granizas. No, pues, granizar, el cielo graniza. Lloviznar, tú lloviznas, yo llovizno, nevar, tú nievas, yo nievo. No. Amanecer te podría confundir, ¿no? Pero tú sabes que amanecer ya está explícitamente escrito dentro de la categoría de los impersonales. Entonces, el único que no es impersonal por ningún lado, por ningún motivo, viene a ser calmar, ¿no? Calmar, ¿no? En cambio, aquí, amanecer según el contexto de la oración, pero como hay dos tipos de conjugación, o sea, puede ser tanto personal como impersonal, según cómo lo ves tú, según cómo lo escribes en la oración. Entonces aquí estamos hablando, lo asociamos más con el impersonal. En cambio, calmar siempre va a ser personal. Yo calmo, tú calmas, él se calma, nosotros nos calmamos. Entonces calmar siempre va a ser personal. Por lo tanto, calmar no es o no pertenece a la categoría de los impersonales. Pasamos con la 4. En anochece más temprano en invierno que en verano. ¿Qué tipo de verbo hay acá? Anochece más temprano en invierno que en verano. ¿Qué verbo encontramos aquí? Eso le toca a Dayana Bautista. A ver, Dayana, danos tu respuesta en el chat. A ver, Dayana. Estamos esperando, Dayana. Anochece más temprano en invierno que en verano. La A, me dice su compañera, me dice personal, pero acá está anochece. Acá no hay sujeto. Tú no puedes decir él anochece. No, no se puede decir. Acá está hablando de forma general. Anochece más
temprano en invierno que en verano. Es de forma general. Anochece más temprano en invierno que en verano. Anochece, anochece, amanece, todo ello es impersonal. Entonces, básicamente la clave correcta se encontraba en la C. En la C. Vamos ahora con la pregunta 5. También está súper fácil, ya, o sea, el colmo, pues el colmo que se confundan, está sencillo. La semana pasada granizó está subrayada, granizó 3 días seguidos. Entonces, ¿qué tipo de verbo encontramos aquí? Eso le toca a Flores Marifé. Marifé Flores. A ver, danos tu respuesta, Marifé Flores. Marifé, ¿estás ahí? La semana pasada granizó 3 días seguidos. ¿Qué hay ahí? Marifé Flores me dice la C. Obviamente, o sea, eso ni pensarlo, ni siquiera lo pienses. Granizó, ¿no? La semana pasada granizó 3 días seguidos. Entonces ahí tenemos el verbo impersonal. Impersonal. Granizó, fenómenos de la naturaleza, todo ello pertenecen al impersonal. Respuesta correcta. Vamos con la pregunta 6. A ver. Ubica en la siguiente serie, acá tienes la palabra razonar, perder, presentar, fumar, explicar. En la siguiente serie de palabras, ¿qué verbos son irregulares? Ya te expliqué cómo analizar los verbos irregulares. ¿Cuáles son los irregulares aquí, en la 6? A ver, esa pregunta va para Fátima Borda. Aquí, razonar, perder, presentar, fumar, explicar. ¿Qué verbos son irregulares? O sea, a los que sí se les puede modificar la raíz, a los que puedo modificar la raíz. ¿Cuáles serían? La pregunta 6. A ver, Fátima Borda. Fátima, esperamos su respuesta. La D, me dice su compañera. Razonar y presentar. Vamos a analizar, ¿ya? O la E me dice, vamos a analizar. Está en duda, está en duda. Recuerda que siempre vale la primera que respondes, a lo primero que nos dices. Así que ya fuiste. A ver, vamos a analizar y vamos a verificar cuál es un irregular. Razonar. A ver, cuando tú dices razonar, conjúgalo, razono, razonamos, razonaste, razonarás, razonaremos, normal, se mantiene hasta la N, ¿no? Se mantiene hasta la N, no hay ningún problema. Ahora, en la B, perder, perdimos, perdieron, pierdo. Ah, ahí modifica, ya no se mantiene perd, sino que yo digo pier, ¿no? Y ahí cambio la raíz. Fumar, fumo, fumamos, fumaban, fumaste, se mantiene hasta la fum, ¿no? Hasta fum se mantiene, siempre. Entonces, básicamente, la B solamente tenía a perder y fumar no es, pues. Entonces, la clave por eso no es la B, porque tenía que ser para los dos. Explicar. Explicamos, explicación. Le quitamos aquí la AR, ¿no? Explico, explicando, explicamos, expliqué. Expliqué ya viene a ser con Q, ¿no? Pero obviamente es sonido, ¿no? Sonido de la C. Es el sonido. A ver, entonces, ¿qué más tenemos? Razonar, ya te dije que normal, que es un regular. Presentar, presento, presentamos, presentamos, se mantiene hasta present, ¿no? Entonces, en la E, perder, claro, acá sí está la respuesta, perder. En la B también hay perder, pero fumar no es regular, pues entonces por eso ya malogró mi alternativa. La C te puede parecer solamente en la palabra expliqué, ¿no? Yo expliqué cuando estamos hablando de tiempo pasado. Ahí modificaría en todo caso aquí, modificaría la C. Podría estar dentro de la categoría de irregulares, tanto irregulares como regulares, ¿no? Podría tener dos categorías, pero como es el mismo sonido, es sonido C, pues, ¿no? Sonido C, sonido K, perdón, sonido K. Una cosa son los sonidos, otra cosa son las letras, ¿no? Entonces acá suena como K, que, todo eso, ¿no? Entonces, básicamente la C te da ese sonido. Por esa razón es que cuando decimos expliqué, como que todavía pertenece a los regulares, ¿no? Porque solamente viene a ser un sonidito nada más en expliqué, porque es sonido, sonido K, K, que, todo eso, ¿no? K, que, Kiko, todo, esa clase de sonido. Entonces, por eso el que sí podemos identificar, el que sí se acerca por todos lados a los irregulares es perder, porque tú, la palabra perd, aquí, la raíz, en perder la raíz vendría a ser perd, ¿no? Porque le quitamos la E y la R.
raíz sería pert, ¿cierto? Hasta ahí estamos, raíz pert. Pero si tú lo sigues conjugando en primera persona dirá yo pierdo y ahí ya no sería pert. O acaso tú dices yo perdo, ¿no? Tú no dices yo perdo, tú dices yo pierdo, IE. Entonces ahí ya cambió la raíz de perder. Entonces, ¿qué verbos pertenecen a los irregulares? El pierde también, ya cambió la raíz. O sea, ya no dices él perde, él perdió, ¿no? Tú dices él, bueno, él perdió sí es, ¿no? Pero pierdo, pierde, entonces ya le cambió, ya no es pert, ya la raíz no es pert, sino es pier. Entonces, como acá sí se cambia la raíz, la clave correcta es la E, es la E. En cambio, en los demás, está, por ejemplo, explicar está un poquito alejado, porque perder tiene toda la connotación para ser irregular. En explicar puede pasar todavía dentro de los regulares, pero en los demás sí no. En los demás definitivamente son regulares porque no hay ninguna modificación o alteración en su raíz. Entonces la clave correcta es la E. En la 7, otra vez, ubiquen en la siguiente serie: cortar, ganar, reprobar, respetar, informar. El verbo o los verbos que sean irregulares. Acá también te está pidiendo irregularidad de verbos. Entonces vamos a preguntárselo al usuario. Me quedé en quién, en Fátima Borda, ¿no? Ya. Marco Tobar. ¿Dónde encuentras aquí tus verbos irregulares? En la pregunta 7. ¿Dónde hay verbo irregular? A ver, Marco Tobar, te esperamos. Verbo irregular. ¿Dónde se encuentra en la 7? Si demoras, pasamos a otro usuario. Prueba ahí todas las conjugaciones de todos los verbos. Fíjate quién cambia su raíz. La C, me dice su compañero, la C. Recuerda que lo único que tiene que modificarse es esto, ¿ah? La A con la R. Si se mantiene hasta la M, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, vamos a probar. En la A, reprobar. Recuerda que lo único que se tiene que eliminar es la A con la R, pero de ahí, desde la R hasta la B, tiene que mantenerse para todos. Entonces tú dices, él reprobó, nosotros reprobamos, él reprueba, él reprueba, y ahí ya cambió, ¿te has dado cuenta? Ya no se mantiene reprop, sino que ya dice reprueb, reprueb, y entonces ya cambió. Parece que el reprobar es un verbo irregular. Ahora en ganar, ganamos, gané, ganaste, normal, ¿no? Porque se supone que hasta gan tiene que mantenerse, hasta gan. En respetar, tiene que mantenerse hasta respet. Respeté, respetamos, respetábamos, respetaron, se mantiene hasta la T. En informar, informo, informé, informaste, se mantiene hasta la M. Entonces esto no es un irregular, es un regular. Se mantiene hasta la M, se mantienen todas las conjugaciones. Ganar, ya te dije que es lo correcto. Reprobar sí es un irregular porque tú dices repruebo y ya no dices, porque tú no dices reprobo, ¿no? Tú dices repruebo. Entonces, básicamente ahí ya no se mantiene la raíz reprop, ¿no? Pero obviamente en ganar sí. Cortar, corto, cortamos, cortaste, se mantiene hasta cort se mantiene, normal. Pero en el caso de reprobar sí cambia, porque ya la raíz no es reprop. Al cambiarlo, al conjugarlo, tienes otro tipo de palabras y dices repruebo, y ya la raíz sería reprueb. Entonces el irregular aquí sería la A, reprobar. La clave correcta sería la A. Vamos con la 8. Ubica en la siguiente serie, acá tenemos más: esperar, enamorar, recordar, nacer, formalizar, otros verbos irregulares. Y eso le toca al usuario Flavia Celada. A ver, Flavia, ¿cuál sería tu clave en la 8? ¿Cuál de todas estas palabras presenta verbos irregulares? A ver, Flavia. Pregunta 8. A ver, Flavia, esperamos tu respuesta. ¿Ya lo tienes? Flavia me dice ¿la qué? ¿Cuál será tu respuesta en la pregunta 8? A ver, vaya analizándolo. Esperar, enamorar, recordar, nacer, formalizar. ¿Cuál será? A ver. La C, me dice su compañera. Vamos a analizar, ¿ya? Su compañera me dice la C.
A ver, nacer. Vamos a conjugarlo. Nacimos, se supone que la raíz de nacer es nac, ¿no? Hasta acá, nac. Nacimos, nacemos, nacerán, naceremos, hasta ahí se mantiene, ¿no? Pero, hay un verbo que corresponde a nacer que cambia. ¿Cuál sería? Nazca, nazco, ¿no? Yo nazco, tú nazcas, así, ¿no? Entonces ahí ya cambió. Entonces, nacer, ¿qué cosa sería? Irregular. Formalizar, hasta la Z se tiene que mantener. Formalizo, formalizamos, formalizaste, normal, ¿no? Esto sí es un regular. Esperar, espero, esperamos, esperábamos, se mantiene hasta la R. Enamorar, enamorar, hasta aquí, ¿no? Enamoraste, enamoramos, todo ello sí se mantiene. Recordar, el verbo recordar, recuerdo, entonces ya no se mantiene record, sino la raíz ya es recuerd, ¿no? Recuerd, entonces básicamente irregular. Y nacer ya habíamos analizado que en nazco o nazca vendría a estar el irregular, ¿no? El irregular, entonces básicamente parece que en la C están todos los irregulares. Formalizar, enamorar, ya identificamos que son regulares. Recordar, recuerdo, pero esperar es regular. Entonces la clave correcta se encuentra en la C. Acá hay puros irregulares, en la C. Muy bien, la clave correcta es la C. Vamos con la 9, pregunta 9, y dice, ubique en la siguiente serie nevar, caminar, granizar, firmar, revelar. ¿Quiénes son los defectivos? Aquí, ¿quiénes son los defectivos? Tú tienes ahí tu listita, así que fácil de identificar. ¿Quiénes serán los defectivos? Eso le toca a Mafe Rincón. ¿Quiénes son los defectivos en la 9? Los defectivos en la 9, ahí tienes tu lista en la parte superior, así que está sencillo de identificar cuáles son los verbos defectivos. La D, muy bien, obvio, la D. Tienes nevar y granizar. Todo ello se encuentra en la lista anterior, ¿no? Aquí el que no era defectivo era firmar, ¿no? Sí, Mafe Rincón, te toca a ti. Ya me dijiste tu respuesta, la D, pues. La D. A ver, sí, sí. Sí he visto tu respuesta, no te preocupes. A ver, firmar, acá tenemos la palabra firmar, que viene a ser básicamente un personal, ¿no? Un verbo personal, entonces no puede ser defectivo. Revelar, esto viene a ser un verbo personal, entonces no. Caminar, verbo personal, entonces tampoco. Revelar, verbo personal, tampoco. Entonces, ¿dónde se encontraban puros defectivos? En la D, nevar y granizar. Vamos con la pregunta 10. Señala la alternativa que no presenta un verbo irregular. Quiere decir que aquí, en esa alternativa que tú vas a indicar, hay verbo regular. Eso le toca al usuario Xiomara Loarte. Xiomara Loarte. A ver, ¿dónde no hay verbo irregular? ¿En qué oración? Dame tu respuesta, Xiomara. A ver, voy a fijarme bien en los nombres porque por ahí estoy leyendo respuestas de otros. Esperen, pues, esperen hasta que responda o ya ustedes vean el tiempo prudente para contestar. No me hagan equivocar a mí. Xiomara Loarte me dice, ya estoy leyendo su nombre, me dice la B. Xiomara me dice la B. En la B no hay verbo irregular. Parece que está en lo correcto. Te quiero mucho. Quiero, se supone que hasta aquí es el verbo, ¿no? Quier. Pero conjúgalo y sería querer. Y ya no sería quier, sino sería quer, ¿no? Entonces esto es irregular. Irregular. A ver, luego tenemos jugué. En jugué sería hasta jug, ¿no? Hasta jug. Pero recuerda que también tienes juego, entonces ya no sería jug, sino sería jueg. Entonces estamos hablando de irregular. Jugué es irregular. Salgo, luego tienes salimos, ¿no? Y ya no tienes la go, ¿no? Entonces ya no es hasta salg, sino sería salir hasta sal. Entonces básicamente esto también es un irregular. Traje. En traje tú tienes hasta traj, ¿no? Pero también está traer, y ya no sería traj, sino sería traer, traímos, todo eso, ¿no? Entonces, o trajimos, ¿no? Perdón, trajimos, traer, pero en traer ya lo malogra, pues ya no sería traj, sino sería traer. Entonces acá también irregular, 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 irregular. En cambio, en comprará, compramos, compraba, comprábamos, compraste, todo se mantiene hasta la R, ¿no? Compr, hasta ahí se mantiene, hasta la R. Entonces, básicamente en la B
está el verbo regular y no se encuentra el verbo irregular. Clave correcta, la B. Muy bien. En la 11, marca la alternativa en la que sí se encuentra el verbo irregular. ¿Cuál será? Eso le toca al usuario Jovan Jiménez. A ver, Jovan Jiménez, la 11, ¿cuál es tu respuesta? Ah, la 11 ya está desarrollada, ¿no? Ah, ya pues, ya, entonces para Jovan Jiménez la 12, vaya preparándote la 12. Marca la alternativa en la que hay un verbo irregular, eso ya está desarrollado en el libro, así que no hay problema. Ella trabaja en el museo. Trabaja, trabajamos, trabajábamos, trabajaste, normal. Este es un regular. Nosotros somos, del verbo ser. Somos, fuimos, éramos. Entonces sí tiene varias conjugaciones en pasado, presente y futuro. No se mantiene hasta son, ¿no? No se mantiene. Entonces básicamente estamos hablando de irregular aquí en la B porque somos, tenemos un montón de conjugaciones, un montón de raíces tiene, éramos, fue, fuiste, es, ¿no? Del verbo ser. Tiene bastantes conjugaciones, entonces bastantes raíces. Por lo tanto, la clave del irregular sería la B. Inés canta mal. Cantar, cantábamos, normal, es un regular. Hablar también, hablábamos, hablaste. No hay no hay una modificación en su raíz. Amar, también ya hemos identificado que amar es regular, así que no hay ningún problema. La clave correcta sería la B. La B. Ahora sí, Jovan Jiménez, a ti te toca la 12. Pregunta 12. ¿Qué nos dice? Señale, marque la alternativa en la que hay un verbo irregular. ¿En cuál de todas estas alternativas se encuentra el verbo irregular? Ya puedes darnos tu respuesta para la 12. A ver, te esperamos. Jovan Jiménez, ya has tenido tiempo, ¿ah? ¿Dónde se encuentra un verbo irregular en la 12? Me dice la B su compañero, vamos a analizarlo. Pero acabamos de decir que el verbo amar era regular. El verbo amar es regular. Entonces, ¿por qué me dices nosotros amábamos si amar es regular? Amar, recuerda que para analizar estos verbos tienes que transformarlo a su forma original. O sea, amamos. ¿Cuál es su forma original? Amar. Entonces quítale la ar y analízalo. Y analízalo pues. Amaste, amábamos, amé. Y todos se mantienen hasta la raíz. Porque la raíz es am. La raíz siempre se mantiene. La raíz nunca cambia. Entonces vamos a analizar. Ella trabaja. La raíz es trabaj y obviamente después ya puedes cambiarlo, ¿no? Pero hasta trabaj se va a mantener siempre. Julio canta, la raíz es cant, y cant se va a mantener, canté, cantó, cantamos, cantábamos, se mantiene la raíz no cambia. Esa joven teme la oscuridad, teme, temer, temimos, temió, y todo se mantiene hasta la tem, todo se mantiene hasta tem, entonces también es regular. Ayer vino el profesor de lenguaje, vino. ¿De qué verbo proviene? Del verbo venir, entonces ya te has dado cuenta. ¿Y venir qué cosa es? La raíz de venir es ven, ¿cierto? Y acá está bin, acá está bin. Entonces ya cambió la raíz. La raíz original es ven, ¿no? Del verbo venir, quítale la ir y te queda ven. Esa es la raíz. Pero acá tienes la palabra vino, que significa lo mismo que venir, ¿no? Proviene del verbo venir. Y ya cambió la raíz porque ya no es veno, ¿no? ¿Acaso tú dices veno? No, dices vino. Al decir vino, ya ha modificado la raíz porque por otro lado es ven y por otro lado es bin, su raíz. Entonces, este es un verbo irregular. La clave correcta es la E. Clave correcta la E. Pasamos a la pregunta 13. Esta es la 13, solo que aquí dice 10, pero es la 13. Marque la oración que presenta verbos irregulares. Acá también te está pidiendo verbos irregulares. ¿En qué alternativa se encontrará? A ver, eso le toca al usuario Leonel Oblitas. A ver, ¿dónde se encuentra la respuesta aquí? Verbos irregulares. A ver, Leonel Oblitas, busca primero los verbos y obviamente trata de conjugar en todas sus formas posibles hasta que identifiques en cuál de ellos cambia la raíz. ¿En qué verbo cambia la raíz? Ya, está viendo, me dice. A ver, no demores nada más. Ya, yo ya lo encontré. Yo ya lo encontré. Recuerda en tu mente o donde lo estés desarrollando en tu libro, subrayar primero los verbos, subraya los verbos y luego recién trata de conjugar en todas sus formas posibles. Acá te está pidiendo en forma plural, ¿no? Verbos, entonces significa que dentro de una oración tiene que haber más.
Su compañero me dice la E. Vamos a identificar si es la E lo correcto. A ver. Recuerda que acá dice verbos irregulares. Quiere decir que dentro de una oración hay más de uno. A ver. Tu tío nos contó que ustedes almorzaron juntos ayer. En la A, ¿qué verbos tenemos? Tenemos el verbo contó, que es del verbo contar, y almorzaron, que es del verbo almorzar, ¿no? Del verbo almorzar. Tú tienes acá contó. Cámbialo, cuenta, y tienes cuenta, ¿no? Entonces ya cambió, porque se supone que la raíz del verbo contar es cont. Pero tú al decir cuenta, ya cambiaste cont por cuent. Entonces esto es un irregular. Almorzaron. Almorcemos, almorzarán, almuerzan. Y ya cambiaste la raíz almorz, ¿no? Almorz. Y ya dices almuerz, almuerz, ¿no? Entonces, aquí tienes irregular, irregular. Vamos con la B. Luis come. Comimos, comieron, comiste. Se mantiene, ¿no? Hasta com. Compró también. Se mantiene hasta compro. Y básicamente acá come y compró son verbos regulares, porque no cambian al momento de conjugarlos, no cambian su raíz. Quienes saludaron hicieron un gesto de cortesía. Saludaron. Saludaste, saludamos, saludar. Normal, no cambia. Hicieron, en hicieron sí cambia. Hicieron del verbo hacer, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes hacer, ac, y acá ya lo cambiaste por ic, ¿no? Entonces, básicamente, acá solamente había uno. Acá hay dos. En la A hay dos. Todos los verbos son irregulares en la A. En la B todos los verbos son irregulares. En la C solamente uno es irregular. Entonces, básicamente, ya te das cuenta cuál puede ser la respuesta. Vivía con tal optimismo que a todos nos animaba. Vivía, vivió, vivimos, viviste, se mantiene, ¿no? Hasta VIP, hasta VIP. Animaba, animar, animamos, animábamos, se mantiene, ¿no? Hasta anim. Hasta anim se mantiene la raíz. Entonces acá tenemos puros verbos regulares en la D. En la E, los niños que dijeron eso esperan una mayor atención. Los niños que dijeron eso esperan una mayor atención. Dijeron, verbo decir, decir, dec y acá dig, ya cambió. Entonces acá estamos ante verbo irregular. Esperan, esperamos, esperábamos, esperar, esperemos, todo se mantiene hasta la R, entonces acá irregular. La clave correcta estaría en la A, porque en la A todos los verbos de esta oración son irregulares. Contó de cuenta, almorzaron de almuerzan, ¿no? Entonces, básicamente la A vendría a tener verbos irregulares. En la B tenemos puros regulares, en la C tenemos un regular, un irregular, en la D tenemos puros regulares y en la E tenemos un irregular y un regular. Entonces, ¿dónde se encuentran puros irregulares? En la A. Pasamos a la pregunta 14. Ya nos quedan solamente dos preguntas para terminar. Identifique la alternativa con qué oración. A ver, identifique la alternativa con oración que muestra construcción incorrecta. Ah, ya. Una forma incorrecta de haber expresado la oración. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué alternativa? Una forma incorrecta. A ver, que no conjugue en ningún accidente gramatical, en sujeto, que no conjugue, perdón, en número, que no concuerde en persona, o que no concuerde de repente en tiempo, ¿no? Identifícalo ahí en la oración. ¿Cuál está construida de forma incorrecta? ¿Qué oración está compuesta de forma incorrecta? Que no corresponde el verbo a el contexto de la oración. Eso le toca a Milagros Lesma. Milagros Lesma, a ver, díganos su clave. ¿Qué verbo está mal posicionado? A ver, me dice la D. Su compañera me dice la D, pero está insegura. Si me equivoco, ya fue, dice. Uno siempre tiene que estar seguro. Recuerda que solamente hay una oportunidad. A ver, ella había llegado muy temprano. ¿Esto está correcto? Acá yo no veo ninguna incorrección con respecto al verbo. Está bien especificado. Ella había llegado muy temprano. Hubo muchos regalos para ti. Esto también. Hubo muchos regalos para ti. Correcto. Aquí había paz y tranquilidad. También yo no veo al verbo deforme. No lo veo mal conjugado al verbo. Hacen 3 años que se fue a Chile. Hacen. ¿Está correcto decir hacen 3 años que se fueron a Chile? No. Lo correcto sería hace 3 años, en singular. Hace 3 años que se fueron a Chile, no hacen 3 años. Entonces, la construcción incorrecta se encuentra en la D. En la E, se me cayó el llavero nuevo, correcto. Acá el verbo está de forma correcta, conjugada tanto en singular para presentar este singular en el verbo. En cambio aquí,
hacen 3 años que se fue a Chile es la construcción incorrecta, porque la forma correcta sería hace. Entonces la respuesta vendría a ser la D. Vamos con la 15 y última pregunta, y esto le toca al usuario Mía Palomino. Mía Palomino. A ver, señale la alternativa con oración impersonal. Ya tú conoces cuáles son las palabras que corresponden a las impersonales. ¿Cuál sería tu clave? A ver, Mía Palomino. Oración impersonal. La D, me dice su compañero. Ay, no, perdón. Ay, ¿por qué me responden otros, pues? Stephanie Erazo me dijo la D. Ya, a ver, ¿qué me dices tú, Mía Palomino? ¿Estás de acuerdo con ella o no? ¿O piensas que no, que se ha equivocado? De repente, ¿no? No sabemos. Pensé que ya me habías respondido tú. A ver, parece que no tiene respuesta, así que vamos a analizarlo todos aquí, ¿ya? A ver, se saludaron y se abrazaron. Claro, ¿quiénes? Ellos. Acá tú puedes decir ellos, así que normal. Ellos se saludaron y se abrazaron. Aquí hay sujeto tácito, por lo tanto, esto es una oración que tiene verbo personal, ¿no? Saludaron y abrazaron. ¿Quiénes? Ellos. No está presente la palabra ellos, pero se sobreentiende, así que hay sujeto tácito. En la B, ladra mucho ese perro bravo. Ya acá está, pues. ¿Quién ladra mucho? El perro. Acá está el sujeto, así que no hay ningún problema. Las lluvias destruyeron los sembríos. Acá tú te puedes confundir, ¿no? Porque dice lluvias y puedes decir, ah, pero llover era un verbo impersonal. Pero acá lluvias no es el verbo, pues. Lluvias es el sustantivo, así que no puedes decirme que esto es un verbo impersonal. El verbo aquí es destruyeron. Este es el verbo, destruyeron. ¿Acaso el verbo es llover? No. Lluvias es el sustantivo. Entonces, para que no se confundan, que aquí lluvias está como sustantivo, no está como verbo. El verbo es destruyeron. Por lo tanto, esto es un verbo personal porque acá está el sujeto es lluvias. Mañana no habrá clases. Ahora tú dirás, ¿el mañana no habrá clases? ¿El mañana no habrá clases? No, no hay ninguna persona. Nosotros mañana no habrá clases. No. Entonces, mañana, ¿qué será? Un verbo impersonal. Mañana. Básicamente la clave correcta se encuentra en la D. En la D. Han estado ausentes estos días. ¿Quiénes? Ellos. Ellos, y ahí está el verbo de forma tácita, ellos han estado, perdón, el sujeto de forma tácita, ellos han estado ausentes estos días. Aquí sí hay sujeto. No está visible, pero está de forma tácita. Entonces, la clave correcta sería la D, porque aquí sí no hay sujeto. Entonces tenemos verbo impersonal, ¿no? Verbo impersonal. Muy bien. A ver, vamos con, ya tenemos, ya está, ¿no? Ya hemos terminado todo con respecto a esto. Recuerden que en la D, el verbo de la D es habrá, ¿no? Es habrá. Pero habrá no está de forma personal, porque tú no dices, él no habrá clases, ¿no? Él mañana no habrá clases, no se puede. Entonces, por esa razón es que hemos identificado como que la D es verbo impersonal, ¿no? Eso salta a la vista, así que no hay ningún problema con la D. Esa sería la respuesta. Entonces pasamos a la ficha virtual para que ustedes la observen, para que vean cuál puede ser para explicarles sobre todo, ¿no? Cuáles son las posibles respuestas para que no se confundan. Voy a darles una breve introducción a la ficha, a ver un ratito. Cuarto de secundaria. Recuerden que la ficha es lo mismo del libro de tareas, así que agarran su libro y responden al mismo tiempo que su ficha, es lo mismo. A ver, tarea. Esta es la ficha virtual. Recuerden que tienen para presentar, como la próxima semana ya es el examen, tienen para presentar todavía hasta el domingo 27, ¿ya? Hasta el domingo 27. Tienen 2 semanas prácticamente, ¿no? Esta y la próxima, hasta el domingo 27 para presentar. A ver, ¿qué preguntas tenemos? No presenta verbo impersonal, fácil de analizar, ¿no? Simplemente lo ubicas. Eso sí está fácil, no necesito explicar. En la siguiente oración, hace mucho tiempo que no la vemos. ¿Qué tipo de verbo hay? Aquí, hace mucho tiempo que no la vemos. ¿Qué verbo hay? Mira, hace mucho tiempo. Date cuenta ahí nomás. Entonces, básicamente, el verbo al cual tú has identificado es hace, ¿no? Hace. Tú no puedes decir, él hace mucho tiempo que no la vemos. Entonces, ahí más básicamente te vas dando cuenta qué tipo de verbo le corresponde a la pregunta 2. 3. Al conjugarla no es un verbo impersonal. Lo mismo que te preguntaba
en los ejercicios anteriores, ¿no? Cuando tú lo conjugas, cualquiera de estos verbos, ¿cuál no hace de impersonal? ¿Cuál no es un impersonal para nada? Entonces, ahí marcas la respuesta. La 4. Ubica en la siguiente serie, concernir, caminar, soler, cocinar, revelar, los verbos efectivos. Tú ya tienes ahí tu lista, entonces es fácil identificarlo. La 5. El siguiente enunciado, los verbos solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. O sea, cuando los verbos se conjugan solamente en cierta persona y carecen de otro tipo de persona, ¿qué tipo de verbo es? ¿Cómo se llama? Todo eso lo encuentras en la ficha. Ahora pasamos a las 6. El siguiente enunciado. Son los verbos que al flexionarse presentan alteraciones en su raíz. Eso está fácil. Eso sí está fácil porque lo acabamos de ver. ¿Cómo se llaman los verbos que cambian, que modifican su raíz? Fácil, marcas la respuesta. Ubica un verbo regular. Acá tienes todas las claves. ¿Cuál de todos ellos es un verbo regular? 8. Son los verbos que al conjugarse no presentan variaciones en su raíz. Aquí son los verbos que no cambian su raíz. ¿Cómo se llamaban? Está sencillo. Es un verbo irregular, verbo irregular. ¿Cuál de todos ellos es irregular? ¿No? Entonces fácil de identificar. Los verbos que sean irregulares, acá también te está pidiendo irregularidad, así que ya está, listo, están fáciles las preguntas, no había mucho que explicarles y ya lo tienes, así que no hay ningún problema para desarrollar la ficha virtual. Bien, ahora sí, nos retiramos. Recuerden presentar sus tareas a tiempo. Todavía tienen hasta el 27, así que no hay problema. Recuerden estudiar también para su examen, que va a venir estos 3 temas que hemos abordado, así que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Nos despedimos y ya les estaré comunicando quienes no han presentado tareas, o sea, mediante el intranet se les enviará un comunicado a los alumnos que no han presentado tareas y a los que han presentado de forma incompleta. Entonces nos despedimos. Adiós.